María y soy vuestra profesora de bailes latinos durante estos días desde casa. Vamos a aprender a bailar salsa, bachata, cumbia, merengue, un poquito de todo y vamos a ir empezando siempre desde lo más sencillo e irlo complicando un poquito a poco, ¿vale? Vamos a hacer los pasos primero sin música, despacio, y luego vamos a ir metiéndole música para ir practicando con las canciones y con diferentes ritmos. Hoy vamos a empezar haciendo bachata. Primero os voy a explicar el básico de la bachata. Lo vamos a hacer en 8 tiempos. 4 a un lado, 4 al otro. Me explico con pasos. Vamos a hacer con la izquierda. Abro, cierro, abro, toco y abro, cierro, abro, toco. Entonces haremos 4 tiempos hacia un lado, 4 tiempos hacia otro, haciendo en total 8 tiempos que son en realidad un básico entero, ¿vale? Entonces, cuando me escuchéis decir vamos a hacer un básico, incluye las dos partes, los 8 tiempos en total. Empezamos con la izquierda. Vamos a pisar 3 veces y tocar una. Y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Si os dais cuenta, siempre estamos tocando con la puntita del pie, nunca todo el pie, solo puntita y sin peso, es decir, solo es un apoyo. El 4 y el 8, siempre estamos haciendo 1, 2, 3, en el 4 toco, 5, 6, 7 y en el 8 vuelvo a tocar. Esto sería un básico de bachata. Vamos a repetirlo. Izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otro y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Un poquito más rápido y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Vale, es muy importante que siempre mantengamos el mismo ritmo. Es decir, si yo empiezo en este ritmo, tengo que estar todo el rato en este ritmo. No vale que, por ejemplo, hagamos O, ¿vale? Tienen que ser los pasos siempre al mismo ritmo y a la misma velocidad. Sobre todo porque las canciones normalmente nunca cambian de ritmo, entonces tenemos que ir con ellas. Y en este caso conmigo, que soy la que estoy contando. Vamos otra vez. Básico y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Vale. Ahora que tenemos el básico normal en línea, vamos a hacer el básico adelante. Exactamente lo mismo. Voy a pisar 3 veces y a tocar una, empezando con la izquierda. 1, 2, 3, toco y 5, 6, 7, toco y 1, 2, 3, toco y 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 y junto. Siempre que quiera cambiar al básico normal o otras cosas que vamos a ir haciendo, siempre voy a hacerlo con el pie que está en punta. Por lo tanto, tengo que siempre tocar antes de empezar una cosa nueva. Por ejemplo, estoy en el básico normal, 5, 6, y quiero ir adelante, toco y luego arranco. Al igual que si estoy en este, toco para cambiar al otro. Vale, otra vez, estos dos básicos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, ahora que ya tenemos los dos básicos más o menos controlados, vamos a hacer los giros de bachata. Son iguales el de la derecha que el de la izquierda, ¿vale? Entonces, os voy a explicar los pasos hacia la izquierda y luego hacia la derecha, pero en realidad son los mismos, solo cambia la dirección a la que vamos. Primero, si quiero girar a la izquierda, giro con mi pie izquierdo primero, que es el que va a estar tocando. Entonces,
dirección hacia donde quiero girar. El segundo pie, que es el derecho, va a apuntar hacia atrás y ahora mi pie izquierdo va a cruzar por detrás del derecho para volver al frente y tocar con la derecha. Otra vez, despacio. Piso, derecha, vuelvo izquierda y toco. Es muy importante que rotemos sobre nosotros mismos, es decir, que tengamos un poquito, una de inercia para girar y dos, que no nos quedemos clavados al suelo. Tenemos que intentar que una vez que nuestro pie se coloca, girar sobre nosotros mismos. Otra vez, vamos allá, muy despacio. Piso izquierda, piso derecha, cruzo izquierda por atrás y toco con derecha. Otra vez. Y 1, 2, 3, 4. Si os dais cuenta, me estoy alejando de donde empecé. Es decir, si yo empiezo en esta línea, mi giro me lleva lejos de la línea, ¿vale? Lo que no puedo hacer es esto. Girar y volver a donde estaba. Esto, mal. Error. Tenemos que irnos siempre hacia donde vamos, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha. Me tengo que alejar de donde empecé. Si empiezo aquí, me tengo que alejar todo lo posible, ¿vale? Tampoco hay que hacer zancadas ni nada, hacia la izquierda. ¿Vale? Ahora, lo mismo hacia la derecha. Nosotros, en el de la izquierda estamos haciendo pisar primero izquierda hacia donde quiero ir. Pisar atrás, continuar y tocar. Con la derecha, lo mismo. Dirección hacia donde quiero ir, con la izquierda piso atrás y ahora mi derecha va por detrás de la izquierda y toco. ¿Vale? Otra vez. Y piso atrás, abro, toco. Si os dais cuenta, yo no dejo el pie en el sitio sin mover. Yo siempre estoy rotando para que me sea más fácil el giro y llegar a tiempo. Porque si la canción es rápida o la persona que está contando lo está haciendo más rápido, el giro tiene que ir a esa velocidad también. Vamos a hacer giro a la izquierda y luego a la derecha. Voy izquierda ahí. 1, 2, 3. Toco al llegar. Acordaros que tocamos en el 8, en el 4 y en el 8, perdón. Y otra vez con derecha. Piso, voy, avanzo, toco. Con un básico. Acordaros que el básico era los dos lados, los 8 tiempos completos. Voy 1, 2, 3, 4, 5, 6 y giro a la izquierda. 1, 2 y vuelvo al básico. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelvo a girar a la izquierda. Acordaros de tocar antes de empezar. Giro, toco, derecha y básico. Vale, ahora giro a la derecha, toco y giro y abro, toco, básico. Podemos hacer los giros seguidos, es decir, puedo hacer primero la izquierda y directamente la derecha, o bien arrancar a un básico, o a otras cosas que yo os iré explicando. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y giro izquierda. 1, 2 al básico y 5, 6, 7, 8 y 1, 2. Giro derecha. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5. Giro izquierda y 1. Y giro derecha. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Vale, vamos a hacer ahora con una canción lo del básico normal, básico adelante y los dos giros hacia los dos lados. Os voy a ir mandando girar, por ejemplo, a la derecha y en vez de salir un básico normal al lado, quizá os mando pues ir adelante para ir variando, ¿vale? Siempre tenéis que estar atentos de lo que os vaya a ir mandando para ir siguiendo la canción. Igual, puedo mandar girar a la izquierda y mandar pues bien un básico o bien otro giro
etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora probamos con una canción.